A 6 meses del nacimiento del régimen MIPE tributario y con una gran cantidad de contribuyentes acogidos a esta nueva forma de tributar que tienen las MIPES, si teníamos alguna duda, hoy la aclararemos. Mi nombre es Roxana Méndez y les doy la bienvenida a esta charla virtual sobre el régimen MIPE tributario. No está de más decirles que desde ya pueden ingresar sus preguntas a través de los comentarios, las cuales responderé al final de la explicación. Y de no alcanzar el tiempo para ello, igual serán contestadas vía Facebook en el transcurso del día. Y empezamos. ¿Cuál es la finalidad de esta charla? La finalidad de esta charla es orientar a los contribuyentes para que puedan acogerse a este régimen y puedan entender todos los aspectos que ello involucra. Cuando estamos frente a un nuevo régimen, ¿cuáles son las consultas que normalmente nos hacemos a efectos de acogernos? ¿A quiénes? ¿Quiénes está dirigido? O sea, ¿quiénes se pueden acoger? ¿Cómo ingreso al régimen? Si ingreso al régimen, ¿cómo cumplo mis obligaciones dentro de este régimen? ¿Y qué beneficios me otorga? Empezamos con la primera interrogante. ¿Quiénes se pueden acoger? De acuerdo a lo que establece la norma, los que se pueden acoger son aquellos domiciliados en el país que obtengan rentas de tercera categoría cuyos ingresos sean hasta 1.700 UITs. Traducido para el ejercicio 2017, estamos hablando de 6.885.000 soles. Pero no solamente debo quedarme acá, debo verificar si no estoy dentro de los supuestos de exclusión. ¿Cuáles son estos supuestos? Estos supuestos de exclusión son los siguientes. Cuando tengo vinculación directa o indirecta en función del capital y cuyos ingresos conjuntos superan las 1.700 UITs. ¿Qué quiere decir esto? Si con mi vinculado, de acuerdo a lo establecido en inciso 1, 2 y 4 del artículo 24 del reglamento del impuesto a la renta, sumo mis ingresos y estos van a superar 1.700 UITs, ya no podré acceder al régimen MIPE tributario. Otro de los supuestos de exclusión, ser una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento permanente de empresas constituidas en el exterior y que mis ingresos del ejercicio anterior sean mayores a 1.700 UITs. Bueno, he revisado los requisitos y no me encuentro excluido dentro de ninguno de los supuestos que establece la norma. ¿Qué sigue? Sigue preguntarme cómo ingreso al régimen, cuál es el procedimiento para que pueda ingresar al régimen MIPE tributario. Para esto debemos diferenciar dos conceptos, aquellos que son nuevos inscritos y los contribuyentes que ya provienen de otros regímenes. ¿Quiénes son los nuevos inscritos para el régimen MIPE tributario? Aquellos que se inscriben por primera vez y aquellos que sin inscribirse por primera vez se están reactivando, pero que en el ejercicio precedente no han generado rentas de tercera categoría. Y los ya inscritos, como les mencionaba, los que provienen del nuevo RUS, del RER y del régimen general. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Es importante diferenciar porque el tratamiento normativo es completamente distinto para el tema de acogimiento. ¿Cómo es el acogimiento para los nuevos inscritos? Para los nuevos inscritos el acogimiento es con la declaración jurada del mes de la fecha de inicio de actividades o de afectación, dentro del vencimiento. Eso es lo que establece el artículo 7 del decreto legislativo 1269. Para los ya inscritos ya no hablamos en sí de un acogimiento, sino de un cambio de régimen. ¿Cómo cambia de régimen un ya inscrito? Para el caso del nuevo RUS y el régimen especial, con la declaración de cualquier mes del año, en el mes que ellos ya quieran acogerse al régimen MIPE tributario. Y uno del régimen general va a tener que hacerlo en enero de cada ejercicio. Esto lo vamos a entender mejor con estos ejemplos que les voy a dar. Juan emite recibo por honorarios desde 1998, fecha en que se inscribió al RUC. Desea acogerse al régimen MIPE tributario porque va a iniciar un negocio. Para ello solicita su afectación hoy 20 de junio del 2017. Un dato más que nos da aquí el caso práctico es que su último dígito de RUC es el número 2. Entonces Juan quiere saber, oye, ¿cuál es el procedimiento para que yo me pueda acoger al RMT válidamente? La respuesta es la siguiente. Juan debe presentar su declaración mensual en el mes de junio en el RMT hasta el 18 de julio del 2017. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Juan ya cuenta con una inscripción desde el año 1998, él no ha generado rentas de tercera categoría durante todo ese periodo, por lo tanto califica para el régimen MIPE tributario como nuevo inscrito
y tendrá que presentar su declaración jurada mensual en junio del RMT dentro de la fecha de vencimiento que establece el cronograma mensual. Siguiente ejemplo. María. María se encuentra acogida al régimen especial y desea realizar su cambio de régimen al RMT, al régimen MIPE tributario, en el mes de junio del 2017. María desea saber cómo tiene que hacer para que su acogimiento sea válido. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, debe presentar su declaración mensual del mes de junio del 2017 en el régimen MIPE tributario. Ellos pueden hacerlo en cualquier mes del año, ¿no? Y el tercer ejemplo, Consuelo. A ver, Consuelo se encuentra acogida al régimen general. Escuchó la charla del régimen MIPE tributario y está interesada en cambiarse a este régimen muy atractivo. Bueno, dice, ¿cuándo puedo hacerlo? La respuesta para Consuelo es, puede realizar su cambio a partir de enero del 2018 con la declaración mensual de dicho mes. Bueno, una vez entendido cómo es que yo logro acogerme al régimen MIPE tributario, sigue la siguiente pregunta. ¿Cómo cumplo con mis obligaciones? En el régimen MIPE tributario existen dos tipos de obligaciones en el caso de obligaciones sustanciales. Pagos a cuenta, que se realizan de manera mensual, y el pago del impuesto anual. ¿Cómo es el caso de los pagos a cuenta? Hay dos supuestos. Si el contribuyente supera las 300 UITs de ingresos netos, se aplica el 1% de los ingresos netos. Esa es la determinación del pago a cuenta mensual. Si supero las 300 UITs, me tengo que ya regir por las reglas del régimen general, ¿no? El artículo 85 señala que para la determinación del impuesto del pago a cuenta mensual, tengo que comparar el coeficiente con el porcentaje del que resulte mayor. Una novedad, ¿no?, que trae a colación el régimen MIPE tributario es que se establecen tasas progresivas acumulativas. Y muchos contribuyentes nos han consultado cómo es que determino el impuesto con estas tasas progresivas, ya que normalmente en el caso de rentas de tercera hemos tenido tasas flat para la determinación del impuesto a la renta anual. Bueno, aquí un ejemplo que nos va a aclarar el panorama. Un contribuyente acogido durante todo el ejercicio 2017 al RMT determina una renta imponible de 70.000 soles. Lo que desea saber es cómo aplicar las tasas acumulativas para poder calcular el impuesto a la renta. Bueno, el primer tramo de 0 a 15 UITs, que son 60.750, a ese primer tramo le va a aplicar el 10%, es decir, 6.075. Luego, al siguiente tramo, al restante, a los 9.250, le aplica el 29.5%. Sumado, vamos a tener un impuesto calculado de 8.804. ¿Qué sucedería si este contribuyente se queda en el régimen general y aplicaría de frente a la tasa flat, la 29.5? Bueno, 29.5 de 70.000 soles sale como impuesto calculado 20.650. Como ustedes pueden apreciar, hay una gran diferencia, ¿no?, en la forma de tributar el régimen MIPE tributario con el régimen general. Una vez que determine el impuesto, sigue la siguiente etapa. ¿Cómo declaro este impuesto? ¿Cómo lo pago? ¿Cuáles son los mecanismos que la administración ha establecido para que yo pueda cumplir con estas obligaciones, ¿no? En el caso de declaración, la declaración mensual se realiza mediante formulario virtual 621, ¿no?, tanto con el PDT como todas las variantes virtuales que tiene el 621. El anual cada año sale una resolución de superintendencia que aprueba el formulario correspondiente. Respecto del pago, lo puede hacer, ¿no?, con sistema de pagos en red bancaria, con NPS o con su cuenta de tracciones. El código de tributo es 3121. Uno de los aspectos también que queremos abarcar en esta charla es sobre las obligaciones formales. ¿Cuáles son? El llevado de libros. ¿Cómo es que es el llevado de libros en el régimen MIPE tributario? Bueno, cuando los ingresos netos anuales superan las 300, cuando no superan las 300 UITs, llevan básicamente 3 libros: registro de compras, ventas y libro diario formato simplificado. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, a medida que van incrementándose los ingresos,
también van incrementándose la exigencia del llevado de libros. ¿Qué beneficios tengo? ¿Qué beneficios tengo si ya me acogí? Voy a cumplir con todas las obligaciones que acarrea estar en el régimen MIPE tributario. ¿Y qué ventajas frente a otros regímenes se me presentan? Bueno, la primera es el acompañamiento tributario. ¿Qué se entiende por acompañamiento tributario? El acompañamiento tributario básicamente es la no aplicación por parte de la administración de sanciones. ¿Para quiénes? Para los contribuyentes, en este caso que recién inicien actividades en el 2017 o aquellos que provengan del nuevo RUS. ¿Cuál es el plazo para el acompañamiento tributario? Esto no va a ser indefinido, no. El plazo es solamente durante el ejercicio gravable 2017. ¿Y cuáles son las infracciones que no va a sancionar la administración? Bueno, las infracciones son las 175 numeral 1, 2 y 5 vinculadas con las formalidades de llevado de libros, ¿no? La 176 numeral 1 vinculada con la declaración extemporánea y la 177 numeral 1 relacionada con la no exhibición de libros. El requisito para tener este acompañamiento tributario es la subsanación de la infracción de acuerdo a lo que establezca la administración. Otro de los requisitos, otras ventajas que ofrece el régimen MIPE tributario, que pueden acogerse todas las actividades económicas. Nosotros sabemos que el nuevo RUS y el régimen especial tienen restricción respecto a determinadas actividades, respecto a determinados montos. En el régimen MIPE tributario no tenemos esta restricción. Pueden emitir cualquier tipo de comprobante de pago. Como hemos visto, el llevado del libro se hace de acuerdo a los ingresos obtenidos. Y las tasas progresivas en el cálculo del impuesto a la renta hace que esta tributación sea un poco más justa. Muchas gracias por la atención. Ahora vamos a iniciar con las preguntas. Tengo que inscribir a la REMIPE en el Ministerio de Trabajo, nos pregunta Hilda Panduro Pinedo. Hilda, en este caso el tema del régimen MIPE tributario está un poco separado del tema de la REMIPE. No necesariamente para que tú te acojas al régimen MIPE tributario tienes que inscribir al registro de la REMIPE. Es independiente. Simplemente con que cumplas los requisitos que establecimos, ¿no? Domiciliado en el país, generes rentas de tercera categoría, los ingresos no hayan superado las 1.700 UITs y no te encuentres en ninguno de los supuestos excluidos para el régimen MIPE tributario. Estoy en el MIPE tributario desde el 2017, impuesto a la renta tercera categoría. ¿Cuánto tengo que pagar? Nos consulta Lili CR. Hola Lili, mira, si ya te acogiste al régimen MIPE tributario a partir del 2017, tienes que realizar pagos a cuenta de acuerdo a tus ingresos netos. Si tus ingresos netos no han superado las 300 UITs, pagarás el 1% de tus ingresos netos como pago a cuenta. Y al final del año ya se determinará tu impuesto a la renta tomando en cuenta las tasas progresivas acumulativas que se ha explicado en la charla. Stephanie Rodas nos pregunta, ¿cuál régimen me conviene? ¿MIPE tributario o RER? Stephanie, en realidad el régimen que te conviene responde básicamente a las necesidades de tu negocio. Nadie más que tú conoce cuáles son las necesidades de negocio. Puede que tu negocio o la actividad que tú realizas puede estar excluida en el régimen especial, entonces te convendría el régimen MIPE tributario. Entonces va a depender mucho de la casuística que se dé, ¿no? Si pertenezco al RUS y por excederme del límite permitido de dicho régimen, basta presentar el 621 régimen MIPE. Debo presentar la solicitud de modificación de datos en el RUC. Gracias. A ver, pertenezco al RUS. Entiendo que en el ejercicio anterior perteneció al RUS. Y por excederse al límite de dicho régimen, quiere pasarse al régimen MIPE tributario.
Aquel que se encuentra en el nuevo RUS y quiere pasarse al régimen MIPE tributario únicamente lo va a poder hacer con la presentación de su declaración jurada en el mes que desee realizar el cambio, ¿no? Adicionalmente, puede acercarse a un centro de servicio a presentar su formulario 2127 para que le den en el sistema figure el régimen MIPE tributario. Buenos días, una consulta. Emito recibo por honorarios desde el 2014 y no he generado renta desde ese año. ¿Es obligatorio o opcional cambiarme al RMT? Esta es una pregunta que nos realiza Julio León. Hola, Julio. Mira, tú emites recibo por honorarios desde el 2014 y no ha generado, no hay una obligación para que tú puedas cambiarte al RMT. Tú debes cambiarte al RMT, o mejor dicho, tú puedes acogerte al RMT solo si vas a realizar una actividad que genere rentas de tercera categoría. Si tú eres un contribuyente de cuarta categoría y quieres mantenerte en ese régimen, no hay ninguna disposición que te obligue a cambiarte al régimen MIPE tributario. ¿Hay más? Ya, buenos días. ¿Habrá una sanción si hasta abril de este año he estado en el régimen general y en mayo declaré en el régimen MIPE tributario? Si hasta abril de este año he estado en el régimen general y en mayo. Ya, es una pregunta de Neil Jesús Camayo Bejarano. Neil, no hay ninguna sanción. O sea, si tú has estado en el régimen general, tienes que rectificar. O sea, si has estado en el régimen general hasta abril, tú ya no puedes cambiarte al régimen MIPE tributario sino hasta el próximo año. Lo único que vas a tener que hacer es rectificar tus declaraciones del RMT al régimen que te corresponde, al régimen general. Si en la rectificatoria determinas mayor o menor impuesto, ahí se pueden evaluar recién si se aplica algún tipo de sanción. Juan Diego nos consulta, ¿un estudio contable puede acogerse al régimen MIPE tributario o únicamente debe estar en el régimen general? Juan Diego, como lo mencionaba en la charla, respecto al régimen MIPE tributario no existen restricciones por tipo de actividad. Si tu estudio jurídico desea estar en el régimen MIPE tributario, lo puede hacer. Katia Quintanilla, ¿qué beneficios tengo si ya estoy en el régimen MIPE tributario? Como te mencionaba Katia, los beneficios son que vas a poder emitir cualquier tipo de comprobante de pago, vas a realizar tus pagos a cuenta considerando tus ingresos, ¿no? Si no superaste las 300 UITs de tus ingresos netos, aplicarás el 1% de tus pagos a cuenta. Al final del ejercicio vas a tener la aplicación de tasas progresivas acumulativas, ¿no? Hay bastante flexibilización en el tema de llevado de libros, no te van a exigir todos, va a ser de acuerdo a los ingresos que vaya generando, ¿no? Y también respecto a algunas otras obligaciones formales. Milton Agurto nos pregunta, ¿se está obligado a declarar en base al 1%? Milton, no es que se esté obligado a declarar en base al 1% en el régimen MIPE tributario, sino que si tus ingresos no han superado las 300 UITs, aplicas el 1% para determinar tu pago a cuenta mensual. Una asociación, Esther Marina Maita Huatuco nos consulta, ¿una asociación comercial puede acogerse al régimen MIPE tributario? Esther, efectivamente una asociación puede acogerse al régimen MIPE tributario porque no hay restricción por tipo tampoco de contribuyentes. Gabriel Vera, cuando estaba en el nuevo RUS tenía CIS gratis, ahora que estoy en el RMT lo perdí. En todo caso, ¿algún beneficio para seguro de salud? Gabriel Vera, como mencionaba en la charla, entre los beneficios que tiene el régimen MIPE tributario no figura algo vinculado con el tema de salud.
Tampoco, si es que tú te pasas al régimen MIPE tributario, vas a perder el seguro con el que ya cuentas. O sea, no hay ninguna incompatibilidad al respecto. Dice, Carmen Silva Agurto nos pregunta, si solo se emiten boletas, o sea, pertenezco al RUS, ¿me conviene el régimen MIPE tributario? Carmen, efectivamente, o sea, si tú estás en el nuevo RUS y te has dado cuenta que tu negocio está creciendo y necesitas por ahí emitir facturas, otro tipo de comprobantes de pago, en el régimen MIPE tributario tú puedes encontrar un régimen que te va a permitir emitir cualquier tipo de comprobante de pago. Janet Tirado Atalaya nos pregunta, hola, mi empresa está baja de oficio. Quiero activarlo y a la vez puedo pasarme al RMT. Bueno, Janet, en este caso habría que evaluar, ¿no?, cuál es el régimen anterior en el que te has encontrado. Primero tienes que verificar si cumples con todos los requisitos que establece el régimen MIPE tributario y que no te encuentras en ninguno de los supuestos excluidos para este régimen. Y una vez que hayas evaluado eso, habría que ver, como mencionaba, qué tipo de renta, en qué régimen te has quedado anteriormente para verificar si podrías activarte en el régimen MIPE tributario. Si era régimen MIPE tributario y por error declaré en el régimen general, ¿puedo volver al régimen MIPE tributario sabiendo que por error declaré en el régimen general? Esta pregunta nos hace Alex Ramos. Alex, si tú estabas en el régimen MIPE tributario, declaraste en el régimen general y ahora quieres volver a estar en el régimen MIPE tributario, tú podrías presentar una declaración rectificatoria para acogerte al régimen MIPE tributario. Sin embargo, hay que considerar que esta declaración rectificatoria tendría que surtir efectos de acuerdo a lo que establece el artículo 88 del Código Tributario. Milton Agurto, estuve en el régimen general, mi coeficiente salió 1.45, pero no llegué a las 1.700, pero he pagado solo el 1%. Milton, estuve en el régimen general, mi coeficiente salió 1.45, pero no llegué a las 1.700. Milton, el tema aquí es bueno, no se entiende muy bien la pregunta, ¿no? Si estás en el régimen, si quieres acogerte al régimen MIPE tributario, sabes que solo pagas el 1% si tus ingresos no superan las 300 UITs. Si superan las 300 UITs, acogido en el régimen MIPE tributario, aplicas lo que dice el artículo 85 del impuesto a la renta, ¿no? La comparación entre coeficiente y porcentaje, el 1.5%. Jimmy Larrea. Por oficio, SUNAT me afilió al RMT. Sin embargo, sigo declarando como régimen general porque por una rectificatoria de diciembre excedimos los importes para estar en el RMT. Jimmy, si bien es cierto, la Administración ha pasado a algunos contribuyentes del régimen general al RMT, válidamente estos contribuyentes pueden quedarse en el régimen general con su declaración de enero del ejercicio. Karina Azañero Chura. Hola, ¿afecta en algo a mis trabajadores estar en el MIPE tributario? Karina, el régimen MIPE tributario es un régimen del impuesto a la renta. No tiene incidencia en el tema vinculado con los trabajadores, ¿no?, que tenga registrados, ni el régimen de trabajo que tenga cada uno de ellos. Yamir Licas. Hola, ¿qué beneficio tengo como persona natural con negocio? Yamir, bueno, en este caso el beneficio, ya sea persona natural o persona jurídica, si estás acogido en el régimen MIPE tributario, viene a ser el mismo, ¿no? No hay una distinción entre persona natural y persona jurídica.
William Morales, ¿una empresa SAC puede afiliarse al RMT? William, así es, una empresa SAC puede afiliarse al RMT. Todo tipo de contribuyentes, sin distinción, sea persona natural, jurídica, sin tomar en cuenta el tipo de sociedad que ha decidido constituirse, puede acogerse al régimen MIPE tributario. Dice Miriam Dayana. Buenos días, tengo un pequeño negocio de comida con el cual tengo 2 trabajadores. ¿Puedo asegurarlos en el de salud y qué beneficios podría brindarles? Miriam Dayana, en el caso del régimen MIPE tributario, como vuelvo a repetir, ¿no?, es un régimen del impuesto a la renta. No tiene incidencia en temas de salud, no tiene incidencia en temas laborales, ¿no? Lo único que establecen las normas del régimen MIPE tributario es cómo vas a tributar, ¿no?, el impuesto a la renta si te acoges a este régimen. Ya. Ambrosio Aguilar. Emito recibo por honorarios de 4ª categoría como abogado. ¿Puedo estar a la vez en el MIPE tributario para una bodega? A ver, Ambrosio, eres abogado y emites recibo por honorarios de 4ª categoría. Si tu bodega no tiene nada que ver con tu función de abogado, podrías estar válidamente en el régimen MIPE tributario por la bodega. No tiene ningún inconveniente. Ya. Fanny Chávez, buenos días. El año pasado estuve en el nuevo RUS y este año superé los 8.000 y mi declaración y la legalización de libros lo hice fuera de tiempo. En el MIPE tributario tengo multa. Fanny, si tu consulta se refiere al acompañamiento tributario, efectivamente, el acompañamiento tributario está dirigido para aquellos del nuevo RUS que se acojan al régimen MIPE tributario. Entonces, sería importante saber si tú te has llegado a acoger al régimen MIPE tributario, porque las infracciones que no se sancionan son las vinculadas al numeral 1, al 2 y al 5 del 175 del Código Tributario. Freddy Álvarez nos consulta, estoy en el régimen general, ¿puedo pasarme al MIPE? Soy buen contribuyente. Hola Freddy, felicitaciones por ser buen contribuyente. Si tú deseas pasarte al régimen general, vas a tener que esperar el próximo año, enero del 2018, para que mediante tu presentación de declaración mensual puedas acogerte válidamente al régimen MIPE tributario. Bueno, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto para ustedes hablarles sobre este nuevo régimen y hasta una próxima oportunidad.